Muy buenas a todos, programa número 33 de Economía Sub 30. Como siempre, muchas gracias a todos por mirarnos y acompañarnos. Como siempre también nos siguen en el sitio web www.globalplay.ar o en todas nuestras redes también, @globalplayoc, para ver obviamente el contenido de este programa y todo el resto de los programas y contenidos de Global. Semana bastante movida, semana bastante positiva también para el gobierno a pesar del contexto, a pesar de que también importante, martes que viene tenemos elecciones en Estados Unidos con todo lo que eso implica, elecciones de alto impacto sin ningún tipo de dudas. Anuncios fuertes por parte del gobierno, anuncio de compra de dólares para finalmente el pago de toda la deuda, de la cancelación total de la deuda en enero, a pesar de los abultados vencimientos que tiene la Argentina el año que viene. Datos positivos desde el punto de vista del índice de confianza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Mes anterior baja muy fuerte, este mes suba muy fuerte del índice. Vamos a ver qué implica eso para el gobierno. Vamos a analizar un poco también qué espera el mercado en materia de inflación, que es algo importante, y relacionado a esto, cómo están el índice de salarios con respecto a la inflación, que también obviamente para lo que nos están viendo es un tema sin dudas muy importante. ¿Qué está pasando con los depósitos? Está dando un fenómeno particular en lo que son los depósitos en los bancos que también vamos a analizar. Y bueno, para terminar el programa, obviamente, en nuestro momento de asesoramiento, en los últimos minutitos del programa, vamos a hablar un poquito al respecto de esto que mencionaba antes, que son las elecciones en Estados Unidos y en qué cositas tenemos que estar atentos, porque bueno, sin duda es un evento que puede traer mucha volatilidad al mercado. Para hablar de todos estos temas, vamos con el invitado de hoy, Lucio Garay Méndez. ¿Cómo estás, Lucio? Muchísimas gracias, obviamente, por sumarte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Te voy a hacer la primera pregunta, que es, ¿salió el índice de confianza del gobierno? Mes anterior, caída muy fuerte. Este mes suba del 12,2%. ¿Esto implica que hay un cambio en la perspectiva de la gente con respecto de lo que es el programa económico y el contexto económico? Bueno, ¿qué mirás cuando mirás el índice de confianza en el gobierno? Cuando mirás el índice, definitivamente es un termómetro social de lo que viene pasando. Sin embargo, hay que agarrarlos con pinzas y hay que también ver otra de las cosas que vienen pasando. En la calle tenés medidas muy antipáticas por parte del gobierno y al mismo tiempo venís teniendo un buen ordenamiento macro, que era una de las mayores exigencias, ¿no? Durante el gobierno anterior tuviste una inflación creciente que año tras año fue duplicándose, los niveles se hacían cada vez más insostenibles y tenías un hartazgo bastante generalizado en la sociedad con respecto a eso. Y una de las exigencias era, bueno, así no se puede vivir más, y si bien el salario real se mantenía, el hecho de tener una brecha en el 100%, inflación de 2 dígitos, sin haber devaluado, como tenés un montón de cosas que fueron desgastando y que hicieron que el hecho hoy de tener una inflación cercana al 4% y estar pensando que en octubre la inflación puede estar cercana al 3%, creo que eso le da un buen número al gobierno en el cual la gente se fija y en el cual, bueno, esto que tanto veníamos reclamando y esto que tanto veníamos solicitando, y una de las cuestiones por las cuales la gente eligió al presidente Milei el año pasado, bueno, finalmente en eso podría decir que se cumplió y bueno, hay cierta expectativa de que las cosas en el plano macro fueron mejorando. Hoy el dólar sigue en los mismos valores que estabas en diciembre del año pasado, y cuando mirás estos números, que era un poco una de las exigencias que se tenían en las elecciones del año pasado, bueno, la inflación está bajando. Después se puede discutir el trasfondo, pero mirando pequeños números de la macro que más o menos dan como señales, bueno, ahí tenés alguna de las Bueno, cosas. eso te iba a decir, ahí tenés el índice de salarios, de hecho que lo comentaste vos recién, que creo que es un buen reflejo de, obviamente, lo mismo. Cuando vemos el nivel en el cual están los salarios, obviamente siguen muy rezagados. El salario real, si se quiere, en Argentina, o medido en dólares también, relativamente a los restos de los países de la región, sigue obviamente muy bajo. Obviamente estamos viendo una mejoría. No enfocándonos tanto en los salarios, porque viste que la discusión de fondo de los salarios es para aumentar el salario real, necesitas un aumento de la productividad y demás, sin ponernos técnicos.
Del lado de la inflación, ¿vos crees que el gobierno va a lograr sostener el proceso de desinflación? ¿Vamos a poder romper esa inercia al 3% para seguir, bueno, obviamente acercándonos al 2%, que es medio como el mantra que tiene el gobierno para convergencia entre inflación y crawling peg? ¿O se le va a complicar un poco al gobierno llegar a ese tan ansiado 2% mensual? Bueno, creo que el gobierno está tirando toda la carne al asador con respecto a la inflación, ¿no? Ya desde un primer momento la prioridad número uno es la inflación. Entonces ahí lo que estás viendo es que cada medida que toman está pensada. La primera pregunta que se hacen cuando toman una medida, creo yo, y que creo que es un patrón que se viene repitiendo, es, bueno, ¿cómo impacta la inflación? Y bueno, después, ¿qué efectos secundarios puede tener, no? Una de las primeras cosas que hiciste es devaluaste y automáticamente pusiste el crawling peg al 2%, es decir, el dólar oficial todos los meses aumentó un 2% y eso lo sostuviste hasta el día de hoy, lo cual te implicó un gran atraso del tipo de cambio oficial real y sin embargo, 11 meses después lo seguiste sosteniendo y ahí creo que está puesto es, bueno, la prioridad es la inflación, ¿No es el un 20%. poquito no es un poquito paradójico que, porque yo comparto con vos obviamente que hay que discutir si el dólar está atrasado o no está atrasado, es un poquito paradójico que al mismo tiempo, que esto es algo que discutíamos el programa anterior, tuviste el octubre con la liquidación más fuerte del agro desde el 2000 o 2002, no te quiero mentir, creo que es hace 22 años. Obviamente tenés ese contexto de suba y caída de los precios de las commodities, con lo cual no es solamente el dólar en sí en este caso, pero eso me parece un dato bastante sorprendente, porque bueno, tenés medio como sentimientos encontrados, tenés balanza comercial con superávit, tenés al mismo tiempo, bueno, los chacareros liquidando a dos manos, que octubre obviamente es raro, tenés al Banco Central comprando dólares, que obviamente podemos discutir por qué, porque hay muchas razones, pero al mismo tiempo tenés déficit de cuenta corriente. Entonces, creo que es una discusión muy buena. ¿Para vos el dólar se está tendiendo a atrasar o con este dólar, y teniendo en cuenta que se puede apreciar incluso un poco más, el programa macro cierra? Yo creo que objetivamente está atrasado, yo creo que hay un negocio detrás de todo esto que lo sostiene, que es fundamentalmente el carry. El carry trade hoy con una tasa, bueno, ahora ya la tasa de las LICAPs, por ejemplo, está en el 3,3%, dependiendo si vienes el tramo corto o el tramo largo, respectivamente. Con un dólar que, primero el oficial que corre al 2%, ya ahí tenés un buen margen como para liquidar dólares, hacer tasa en pesos y a lo sumo el día de mañana volverte a pasar a dólares. Y después cuando miras el dólar financiero viene cayendo. Llegó a tocar los 1.400 pesos y al cierre el último que conocemos estaba en 1.130, 1.140. Entonces, con un dólar planchado aumenta la demanda de pesos y con estas tasas positivas en dólares, uno lo que quiere es aprovechar eso, ¿no? O sea, cuando tenés estos niveles donde, bueno, la inflación corre al 3, la tasa está al 3 y el dólar viene a 4, perdón, al 2%, bueno, vendés los dólares, te pasas a pesos, aceptas en pesos y bueno, es un juego que en la Argentina se ha repetido muchas veces y que muchas veces ha salido mal y ese riesgo está latente. Hoy lo que te salva es el cepo. Bueno, El de cepo hecho, lo que está haciendo es, bueno, contener todos estos movimientos que hacen que, bueno, que de un día para el otro tu tipo de cambio oficial no salte y también, bueno, eso creo que es fundamental. Pero bueno, cuando mirás al agro liquidando, al Banco Central comprando dólares, las empresas colocando cantidades de ONs que después tienen que liquidar en el MULC y vendérselos al Banco Central, porque no es que se quedan con esos dólares. Cuando ves todo eso, decís, bueno, tiene sentido que en octubre el Banco Central haya comprado dólares, que el agro liquide y que la brecha se mantenga relativamente estable. bueno, te sumo el dato, dentro de lo que son las emisiones corporativas, se van emitiendo aproximadamente 6.200 millones de dólares, obviamente muy concentrado en lo que es sector energía, obviamente todo relacionado a vaca muerta, y efectivamente, como bien decís vos, todo eso se liquida en el MULC. Y bueno, ahora que también esto lo vamos a discutir, de hecho ya pido el grafiquito,
con el tema del blanqueo están volando los depósitos en dólares. De hecho, un fenómeno bastante particular, que es lo que están viendo ahora en pantalla, tenemos más depósitos en dólares que depósitos en pesos. La línea azul son los depósitos en pesos, que básicamente plazos fijos y depósitos a la vista, ajustados por el tipo de cambio, o sea, medidos en dólar contado con liquidación. Y la línea violeta son depósitos en dólares. Esto realmente es un fenómeno raro, obviamente raro y particular por el blanqueo. Esto te implica que los bancos tienen más capacidad prestable en dólares. De hecho, otro fenómeno raro de la Argentina es las empresas están financiando con prefinanciación de exportaciones, por ejemplo, más barato que los que se financia el Tesoro de Estados Unidos. Para que el que nos está viendo tenga perspectiva de esto, una empresa va al banco, le pide prefinanciar sus exportaciones, que eso es algo que sucede en todos lados, se financia al 3%, 4%, dependiendo la entidad, obviamente, del cliente. El Tesoro de Estados Unidos se financia más o menos al 4%, con lo cual es algo realmente sorprendente lo que está sucediendo. Y eso también obviamente te implica que el Banco Central puede, por un lado, en el margen acumular reservas y también obviamente vas a tener mayores ventas en el MULC, con lo cual el Banco Central puede comprar. El tema, y ahí comparto con vos, obviamente, la discusión gira en torno al cepo, que es, vos todo esto hoy lo podés hacer porque tenés cepo, más allá que obviamente se va de a poquito aflojando, falta mucho, a mi criterio por lo menos, y bueno, obviamente hay que ver si eventualmente no terminamos cayendo nuevamente en un atraso del tipo de cambio, una discusión de si vamos a tener que devaluar, importaciones corriendo arriba de las exportaciones, que por lo pronto no lo vemos, creo yo fundamentalmente porque todavía no tenemos un repunte muy fuerte de la actividad, más allá de que la actividad empieza a repuntar en el margen también, con lo cual creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que tiende a pasar el año que viene, sobre todo discutiendo cepo por un lado y nivel de actividad por el otro, ¿no? Totalmente, la actividad un mes repunta, un mes vuelve a caer, tenés hay momentos, hay movimientos bastante divergentes, lo mismo pasaba con los salarios que discutíamos hace un rato. Con respecto a lo monetario, creo que es clave lo que decís vos, hubo una abundancia de dólares que llegaron a la economía ahora con el blanqueo, y bueno, están buscando su destino, ¿no? Tenés ahora ¿cómo se llama? A la cantidad de empresas que están colocando dólares para absorber esos dólares y las tasas a las que están colocando son realmente muy bajas y nada, para los CFO la verdad que es una oportunidad bárbara haber colocado estas obligaciones negociables en el mercado. Ahora para los inversores hay que ver si lo es porque realmente la diferencia que la tasa que te da un bono libre de riesgo, como lo es el Tesoro americano, versus la tasa que te paga una obligación negociable acá, no hay tanta diferencia. Y uno dice, el riesgo es bastante dispar, ¿no? Cuando uno mira las reservas del Banco Central, si bien se corrige un poco el flujo, todavía sigue siendo relativamente. Las reservas netas siguen siendo negativas y cuando mirás la concentración de vencimientos, bueno, está bien, ya conseguiste los dólares para el pago de enero, pero todavía quedan los pagos de julio y después 2026 ya de vuelta tenés que de vuelta pagarle al Fondo Monetario Internacional y tenés un montón de vencimientos porque ya el resto de los bonos, no solamente la L30, el 29 y el 46 empiezan a pagar amortizaciones, sino que también se suma el resto y ya los vencimientos de los bonos en dólares ascienden a los 8.000 millones de dólares. Entonces, ahí empezás a tener realmente un problema del cual te vas a tener que agarrar y espero que vuelvas a acceder a los mercados y el riesgo país baje, porque esta semana se festejó que el riesgo país había tocado los 900 puntos y al día siguiente ya estabas de vuelta subiendo y hoy estás más cercano a los 1000. Entonces, bueno, no solamente alcanza con llegar a un punto de riesgo país, no sé, pongámosle 700, 300, hay que mantenerse también en ese nivel. Y hoy no tenés stocks, hoy tenés un stock de deuda bastante alto, donde ya no tenés mucho margen para endeudarte mucho más. Tu superávit fiscal, tanto el primario como el financiero, es bastante escaso. Si bien es súper valorable que se haya corregido fiscalmente, que era una de las exigencias para el orden macro que se venía pidiéndose mucho, después podemos discutir socialmente y redistributivamente cómo se hizo ese ajuste, que no es para nada menor, pero dado tus stocks de alto de deuda y que tenés reservas netas negativas, bueno, necesitas un buen flujo, necesitas un buen superávit fiscal y necesitas un buen superávit de cuenta corriente y externo como para poder eh, hacer frente a esos vencimientos que se te vienen en los próximos años.
Mira, hablando de todo esto, creo que, bueno, obviamente el gobierno anunció lo que es ya el pago de capital, o sea, la compra de dólares con su stock de pesos para, bueno, obviamente el pago de capital. Ya se había anunciado previamente algo similar para lo que eran los intereses que vencen en enero. Algo que me despierta algún tipo de duda, a ver si vos compartís. ¿Qué tantos fundamentos tenemos hoy en lo que es economía real, dejando el mercado de lado, para que el riesgo país efectivamente perfore los 800 puntos y no se estanque, por decirlo de alguna manera, en este nivel? Porque yo creo que hay mucha euforia desde el punto de vista financiero, pero nos faltan por ahí un poco más de fundamentos en la economía real y un poquito también en la macro, si querés, para poder lograr esa perforación de los 800 puntos. Sí, creo que hay un montón de factores y no solamente, lo que te decía hace un rato, no solamente son niveles a los que tenés que llegar, sino niveles que tenés que sostener, ¿no? Bueno, vos tenés un superávit, que eso es fundamental en la economía real, como para que se permita pagar los flujos que ustedes en el futuro. Eso es algo que tenés que sostener y que, bueno, hasta ahora la sociedad viene bancando el ajuste y el punto inicial de esta conversación, el índice de confianza en el gobierno, bueno, subió un 12% y en ese sentido el gobierno toma un poco de aire en cuanto a, bueno, si tengo eh, una baja en la confianza, capaz, bueno, pospone el aumento en el impuesto a los combustibles o pospone el aumento en las tarifas o en algún otro regulado como ya lo ha hecho. Si aumenta, bueno, ya ahora tenemos noviembre, donde ya sabemos que va a aumentar la luz, el gas, el combustible, el agua. Hay que ver qué pasa con transporte, que después del paro que se solucionó, pareciera que podría llegar a haber un aumento. No se dijo cuál fue el acuerdo, solamente que se levantó el paro y ya, entonces capaz podemos estar viendo antes de fin de año un nuevo aumento en el boleto del transporte público. Después otra de las cosas fundamentales en la economía real es, bueno, el aumento de la productividad, y el aumento de la productividad lleva tiempo. Hoy todavía tenés el mercado protegido porque están cerradas las importaciones y entonces ahí también seguramente tengas que ver algún tipo de apertura como para que haya un poco más de competencia y eso puede elevar la productividad del mercado interno. Entonces, porque cuando ves los costos de producción todavía son muy alejados y son bastante altos acá en la Argentina. Creo que hay algo fundamental y es que necesita pasar tiempo y necesitas un montón de factores que son los que venimos charlando como para que en el largo plazo el riesgo país perfore estos niveles de los que veníamos hablando y se sostengan, cosa de que realmente el gobierno pueda refinanciar a una tasa accesible la deuda en dólares. Más allá de, obviamente, todos los riesgos propios de Argentina y todos los deberes en el sentido correcto de la palabra que tiene que seguir haciendo la Argentina, el contexto económico internacional, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener elecciones en Estados Unidos, estuvo la semana pesado todo lo que es el mercado en el exterior, tasa de Estados Unidos subiendo, el índice del dólar obviamente también subiendo. ¿Vos crees que todo eso puede terminar de pegar en lo que es la macro de Argentina, teniendo en cuenta que por ahora no tuvo ningún impacto y medio como que estamos a contramano del mundo? ¿Vos crees que eso eventualmente, y esto me genera ruidos de lo que pasó en 2018 con el sudden stop en ese momento, vos crees que el contexto internacional podría terminar pegando en lo que es la macro y el contexto local? Sí, de manera limitada. Es esto, es el cepo hace que todos estos quilombos que pasan afuera, el que pasó en Japón en su momento hace unos meses, hacen que en Argentina puedas mirarlo con cierta tranquilidad y que incluso veas movimientos contrarios. Si vos decís, después de este quilombo que pasó afuera de mis mercados deberían verse afectados y al día siguiente termina subiendo, bueno, creo que un poco eso es el cepo, pero bueno, también el cepo implica que no entren muchos más dólares de lo que podían estar entrando, ¿no? Hay una disyuntiva en la que se encuentra el gobierno y es que, y por algo decide mantener hoy el cepo y hoy sigue vigente, ¿no? Es esto, hoy la tasa en Estados Unidos está aumentando, el precio de la soja está bastante bajo, hay que ver qué pasa con el precio del petróleo, todavía las petroleras tienen margen viendo sus costos de producción, pero estuvo bajando. Entonces, hay un montón de cosas ahí en las que hay que seguir
diario, porque si eso se empeora bastante, puede llegar a empeorar bastante el balance externo y eso puede complicar mucho las cuentas, porque el gobierno se enfocó mucho en la cuenta de pesos y solucionó manejar el excedente de pesos y con las LEFIs y con bajar la tasa y ciertos otros movimientos, picándole un tope a la base monetaria amplia, se solucionó. Sin embargo, lo que volvemos a la cuenta de dólares, ¿no? No tenés reservas, los flujos de los próximos años son muy comprometidos y esto, sos muy dependiente de lo que pueda pasar afuera y dentro de todo el cepo contiene los dólares acá, pero tampoco hace que ingresen más. Entonces, la verdad que es delicada la cuenta y hay que ver cómo sigue todo esto en los próximos meses. Hay que seguir el precio del petróleo, hay que seguir el precio de la soja, como también se puede dar vuelta, hay que ver qué pasa el martes que viene en las elecciones de Estados Unidos y dependiendo de quién sea el ganador, cuánto financiamiento llega a la Argentina. Creo que hay un montón de variables internacionales que hay que seguir y que son fundamentales para entender que también pueden salir las cosas al gobierno y que no solamente alcanza con lo que se pueda hacer acá, que desde ya que es súper importante, sino que también, bueno, estas variables pueden ayudar o pueden hacerte las cosas más difíciles en los próximos meses. El año, va, ni siquiera el año que viene, los próximos meses, hablando al respecto de toda la deuda que tienen que encarar la Argentina, ¿vos creés que el problema más fuerte lo vamos a tener con el fondo, que es una discusión más política? No porque el fondo no mire lo económico, pero yo siempre creo que el fondo, en definitiva, es una discusión un poco más de tinte político con otros países y no tanto económico. Y creo que el mejor ejemplo fue el préstamo que nos dieron durante la presidencia de Macri. Creo que es el mejor ejemplo de no se mira tanto lo económico, se mira más lo político. ¿O crees que los vencimientos con privados son la parte más complicada que tiene que sortear el gobierno dentro de todo lo que son los vencimientos de deuda externa del año que viene y de los próximos meses? Creo que la parte más complicada son los vencimientos con acreedores privados. A ver, hay algo fundamental con el fondo y es que se puede renegociar un plan y bueno, vos en 2026 empezás de vuelta a hacer los pagos de capital. Sin embargo, con la gestión anterior el fondo estuvo bastante laxo y permitió que se refinancie el programa, incluso con metas incumplidas y demás. Y creo que con la política económica actual el fondo no debería. Si bien hay desacuerdos y al fondo no le puede no gustarle el esquema del dólar blend para exportadores y otras cosas, yo creo que es fundamental que entender que se puede hablar con el fondo y que no creo que sea un problema y es más, tipo, creo que podrían llegar a conseguir fondos frescos por sobre ya los 50.000 que se pidieron en 2017. Creo que el problema está con los acreedores privados donde realmente la cuenta de dólares está complicada. Creo que es eso, las reservas netas son negativas y si bien el Banco Central últimamente está comprando dólares, nada, son vencimientos realmente importantes, entonces no solamente hay que pagar ahora, sino que también va a haber que refinanciar a partir de 2026 estos vencimientos que te comentaba. La deuda en pesos viene un poco más controlada, viene refinanciando todo, mismo se habló de esto del famoso punto Anchor, donde ya los bancos no le prestan los pesos al sector público, sino que se los prestan al sector privado y esos préstamos, ese crédito al sector privado va a motorizar el crecimiento de los próximos meses y el consumo y la inversión, bueno, con cautela, todavía el gobierno tiene vencimientos importantes y los plazos son relativamente cortos, ¿no? El gran porcentaje de los vencimientos con privados están en los próximos 6 meses y eso hace que sea bastante difícil no pensar en el corto plazo, ¿no? Tenés muchos vencimientos acá en los próximos meses, mayormente concentrados en LECAPs, pero bueno, se suman algunos bonos SER y algunos bonos indexados al tipo de cambio oficial durante 2025 que hacen que las licitaciones sean importantes, ¿no? Las licitaciones donde Finanzas consigue refinanciar la deuda en pesos, hay que seguirlas de cerca y hasta ahora pareciera que no hay problema siempre y cuando las tasas se mantengan en estos niveles y el dólar siga planchado. Pero bueno,
a estos niveles de tasa el gobierno necesita un superávit mayor si quiere que la deuda sea sostenible, ¿no? Entonces ahí se van a tener que empezar a ir achicando de a poco los márgenes, ¿no? La tasa va a tener que ser un poco menor y hay que ver ahí cómo reacciona el mercado si la tasa baja, ¿no? A eso creo que es importante mirarlo de cara a los próximos El meses. Vos día, hasta ahora el día tenías que margen. el día que bajen la tasa, teniendo en cuenta como siempre que tenemos cepo, sin duda va a ser más que interesante ver qué pasa. Por un lado con el dólar y ver si efectivamente, bueno, obviamente los privados y los bancos te siguen roleando la deuda, ¿no? Bueno, parece que no, voló todo un programa, Lucio. Muchísimas gracias por sumarte, obviamente. A vos, Te Lucas. voy a volver a invitar para seguir charlando. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes? Porque yo me gusta promocionar todo lo que es Twitter Finanzas, Twitter Economía. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes? Bueno, me puedes seguir en Twitter, en @LucioGarayM, que ahí cada tanto mostramos algún grafiquito, algunos tweets de discusión económica, también en el Twitter de la consultora, @EcoGoConsultor1. Y ahí seguimos la discusión que nada, todos los días tenemos novedades y todos los días, la verdad que tenemos alguna novedad que cambian los escenarios y que aparecen oportunidades y demás. Así que nada, eso. Muchísimas gracias a vos por la No, invitación, por Lucas. favor, esto sin dudas es muy dinámico. Muchísimas gracias, Lucio, ¿eh? A vos, hasta luego. Bueno, vamos a dedicar los últimos 5 minutitos del programa a lo que es nuestro momento de asesoramiento. Elecciones en Estados Unidos, porque esto es fundamental. Más allá de que son unas elecciones un poquito raras, no son los mejores candidatos para ninguno de los dos partidos. Sin ningún tipo de dudas, esto va a traer volatilidad. Y la volatilidad siempre y en todo momento es algo que no es bueno desde el punto de vista de los mercados. La bolsa en Estados Unidos estuvo raleando muchísimo, muchísimo. De hecho, tenemos un gráfico para mostrarles al respecto de esto. La bolsa está muy parecida en niveles de evaluación a lo que fue la crisis, o mejor dicho, está muy cerca de los niveles que llegamos en la crisis de las .com en los 2000, con lo cual esto claramente va a tener un impacto en el precio de los activos. Está subiendo la tasa en Estados Unidos también, la tasa de 10 años, que es la tasa de referencia. Está subiendo el índice del dólar, el DXY. Y todo esto, sin ningún tipo de dudas, con el resultado en mano, te puede desencadenar lo que se conoce como un sell the news, con lo cual, claramente que estuvo invertido en activos y le fue bien. Creo que es un momento muy sano para hacer una toma de ganancias, ir a las elecciones líquido, tener cash, esperando nuevas oportunidades de compra. Y también esto aplica para los activos argentinos. Los activos argentinos vienen raleando también muy fuerte, tanto la bolsa como lo que son los bonos y, bueno, ni que hablar también obligaciones negociables de empresas producto del blanqueo. Esto lo hemos discutido varias veces en otros tantos programas que hemos hecho, con lo cual creo nuevamente es un muy buen momento para realizar una toma de ganancias y, bueno, obviamente de esta manera pasar las elecciones líquido y con cash, porque no se olviden, la volatilidad es algo que no es bueno para el precio de los activos, no es algo que precisamente le gusta al mercado. Obviamente ustedes pueden apostar a la suba de volatilidad con inversiones un poco más sofisticadas, pero el inversor más común y de AP, incluso más conservador, es algo que sin duda no es bueno para su cartera. Con lo cual, creo que en este momento la mejor recomendación, si tienen posiciones con ganancia, es agarren, vendan sus activos, esperen a ver qué pasa el martes, esperen a ver cómo se acomoda un poco todo y, bueno, en definitiva ahí poder tomar decisiones un poco más certeras sobre dónde y cómo alocar obviamente su dinero y en qué activos estar invertidos. Bueno, muchísimas gracias a todos como siempre por apoyarnos en un nuevo programa. Como siempre nos pueden seguir todos los viernes por el mismo horario y por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos.